Libertad de tránsito, pero un decreto que insta, que induce y que prohíbe, están aquellos habilitados, ¿no? La Policía Nacional, las Fuerzas Públicas, las Armadas de la Nación, Fiscalía, nosotros que por una cuestión de articuladores sociales hacemos de bisagra con una sociedad que espera orientación y por sobre todo información precisa. Entonces, si no hay una obligación, se presenta inexcusable quedarse en casa y resguardar a los seres queridos, y ahí es donde se puede marcar la diferencia. ¿Qué parte uno no puede entender, Alexis? En lo tajante del ministro, en lo directo de sus expresiones, claro. En su forma coloquial de expresarse, él trata de hacerse entender y trata de que la ciudadanía tome conciencia en este momento. Existe gran acatamiento, o sea, la gente se está quedando en sus casas, pero evidentemente existen algunos desubicados, inadaptados que lo siguen haciendo sin tener una excusa concreta para salir a las calles. Ahora saludamos rápidamente a Leila Jiménez, nuestra compañera que desde muy temprano acompaña la actividad presidencial. Ya habló, hablar el ministro Mazzoleni, está en Brubicharogo, en el Palacio de López. ¿Qué tal, Roberto, Alexis? Y está efectivamente el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aquí en el Palacio de Gobierno. Acaba de llegar junto con el presidente de la República. Salieron a una actividad que todavía no tenemos bien clara, pero es lo que estamos esperando, porque también se aguarda que el ministro ofrezca una conferencia de prensa. Los que sí ya ofrecieron conferencia fueron los ministros del Interior, Euclides Acevedo, y también de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. En este caso, el ministro del Interior mencionaba que realizaron una evaluación en torno al comportamiento ciudadano y las fuerzas del orden durante este fin de semana. Habló él de estadísticas positivas en torno a los casos confirmados de COVID-19 que no aumentaron este fin de semana. Sin embargo, decía él, se espera una semana crítica y tenemos que prepararnos para lo peor. Las medidas drásticas para los ciudadanos que no respeten las medidas sanitarias van a ser aplicadas, y se le hacía la consulta si esto va a ir hasta el 28, donde se tiene previsto este aislamiento total, o se prevé continuar. Decía él, irá hasta el 28, pero esto se puede ampliar. Escuchemos lo que decía el ministro Euclides Acevedo. El sábado tuvimos 130 detenidos, el domingo ya 144. Vale decir entonces que los que violan la ley van aumentando. Y efectivamente, un hecho lamentable lo que sucedió ahí en Itaputapunta, que un tolongo le da un puntapié indebido a un comisario. Y bueno, vamos a tener que aplicar la tesis del señor Newton. A cada acción, una reacción en la misma intensidad, pero en sentido contrario. O sea, hace poco decía yo que era importante el certificado de trabajo, aunque no imprescindible. Hoy te puedo decir que es casi imprescindible, y estamos pidiendo con la ministra del Trabajo y la ministra de Industria y Comercio que le pidan a los empleadores a dar una constancia al trabajador, de tal suerte a que el militar o el policía o el fiscal le pregunte de dónde viene y a dónde va, este ciudadano o ciudadana pueda justificar su movilidad en un momento en que el tránsito de personas y vehículos está restringido. O sea, vamos a pedir que sea importante, aunque siempre se sabe quién es el vago y quién es el trabajador. Cumplan con la cuarentena sanitaria. De cuarentena, aislamiento, no mezclarse, estar lo menos posible vinculado con el resto de la gente, que esté dentro de la casa, que cumpla estrictamente las normas de higiene. Bueno, hablando un poco del ministro también sobre lo que tiene que ver con los detenidos durante este fin de semana por desacato en torno a lo que ya establecieron las autoridades por la cuarentena. Dijo algo, bueno, serán los agentes del Ministerio Público los que dispondrán en torno a estas personas, y es que guardarán, en este caso, arresto domiciliario. Y un punto muy importante también es que instan a los empleadores a entregar el certificado de trabajo
a sus funcionarios, porque esto va a ser indispensable al momento de solicitar en las calles por parte de la policía y así también de los militares. Y vamos a escuchar en la siguiente entrevista también al ministro de Defensa, Bernardino Soto, quien hablaba un poco también acerca del acompañamiento que están realizando las fuerzas militares en conjunto con la policía, sobre todo en el control de ingreso o de no ingreso, en este caso de extranjeros en la frontera. Y mencionaba también un punto muy importante, él, que decía que se está desarrollando una guerra, que en este caso no se va a ganar con armamentos, sino con cumplir las normas sanitarias y, por supuesto, apelar a la conciencia de la ciudadanía. Lo escuchamos. Los efectivos militares han reforzado Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Bellavista, Ipejún, Ciudad del Este. Se está bloqueando, ejerciendo un fuerte control la Armada Nacional. Se ha cerrado todos los pasos fronterizos, desde Alberdi, Pilar, General Díaz, Itacorá, Paso de Patria, Humaitá, o sea que todos los pasos de frontera de Ñembucú está cerrado. También un fuerte control en Encarnación, en otra frontera terrestre, Infante Rivarola, también se ejerce un control para evitar el ingreso de extranjeros a nuestro país. Estamos en una guerra en que la victoria no va a estar dada por la utilización de armamentos, de materiales de defensa. Va a estar dada la victoria probablemente y la mitigación a la propagación de esta enfermedad mediante la aplicación estricta de las medidas sanitarias. Apelamos a la conciencia de la ciudadanía. De nada va a servir todas las medidas que se pueda realizar desde el gobierno si no existe una compensación de parte del ciudadano para poder acatar estas medidas. Bueno, lo que mencionaba también el ministro de Defensa, luego de esta conferencia se retiraron tanto el presidente Mario Abdo como también el ministro Julio Mazzoleni. La información que nos pasaron es que fueron a verificar un contenedor tipo ambulancia, que suponemos también va a servir para este plan de contingencia sanitaria. Luego ellos retornaron y ahora lo que se espera es que el ministro Mazzoleni también ofrezca una conferencia de prensa para brindar detalles acerca de los casos confirmados, al menos que se dieron el día sábado, de personas que dieron positivos al COVID-19, y esto que no aumentó afortunadamente el día domingo. Leila, un punto que evidentemente es muy importante destacar y recordar es que decía esta mañana el ministro el hecho de que la persona que justifica su trabajo debe portar ese certificado. Le preguntaban en el caso específico de los albañiles, de los jornaleros, y primeramente ya criticaba a quienes los explotan, pero sí, que la policía va a saber diferenciar. Los vialeros también, sí, albañiles, aquellos que de alguna u otra manera tienen que salir y su día depende de su día a jornal. O sea que al final, como no tienen un contrato en la mayoría de los casos, están los changadores y demás, pero por sobre todo la vida, y muy claro fue el ministro, deberían tener un salvoconducto. No hay ciudadanos de primera y de segunda, pero lo ideal es que se queden en casa. Pero algunos la yapotan de recuerdo la jaguaná, y bueno, puede ser que no llegue luego mañana, pues. Hoy es el momento. El día a la vez. Que unirnos. Leila, de un momento a otro tendría que hablar el ministro Mazzoleni, ¿no? Es lo que estamos esperando. Se hablaba en principio de una teleconferencia como se había dado el viernes pasado, recordarán ustedes. Sin embargo, ahora nos están mencionando de que él se acercaría aquí al atril donde suelen ofrecer generalmente también las conferencias de prensa para brindar también más informaciones acerca de los casos de coronavirus en nuestro país. Así que al menos eso es lo que estamos aguardando en minutos más. Bueno, Leila, los trabajadores que deben portar el certificado de trabajo es lo ideal. Cualquier institución, las empresas, yo vi que ya tienen como un salvoconducto, ¿no? Sí, después de hacer el día de permiso, que... sí, tengo que llegar, ¿por qué? Y la modalidad. Y ahí también las empresas se exponen. Muchas no quieren dar, ¿por qué? Bueno, quieren tener compromiso. En caso de duda dirán, no, a ellos se les dijo que no vengan, pero igual vienen.